Doctora Leonora Costa Bustamante, gracias Nancy. La doctora Leonora Costa Bustamante, le hemos preguntado qué significa el concepto de nuevas masculinidades y por qué este puede ser un instrumento para revisar el tema de la masculinidad hegemónica y qué potencial tiene en el contexto educativo. Bienvenida, Leonor. Buenas tardes, buenos días. Antes que nada quiero dar mis más sinceros agradecimientos a esta universidad, a la Red ILA, a la que pertenezco desde hace ya tiempo, y a su coordinadora, María Noemí, que siempre es tan absolutamente operativa y que todo funciona tan bien cuando venimos a participar en los eventos que ella organiza. Muchas gracias a todos, a vosotros también por estar aquí y por estar escuchando estos temas. Y yo vengo, pues, para lo que dice Noemí, para responder a una serie de preguntas y a una serie de cuestionamientos que parecen haber estado un poco ausentes dentro de los estudios de género, y es sobre el estudio de las masculinidades. Tal como escuchamos hace un minuto a Nancy, muchas gracias Nancy por tu intervención, creo que los estudios de género han dejado aparte a uno de los factores más importantes de todos estos conflictos, que son la de los hombres que desde el punto de vista del género más o menos construido, educado, entrenado, asumido o no, han tenido que también organizarse en identidades que posiblemente sean muy codificadas y muy convencionales, muy convencionalizadas, muy estereotipadas, y que han funcionado o no en el mundo de la masculinidad, más o menos, si hablamos de la masculinidad heteronormativa. Y de eso es de lo que yo voy a hablar. Perdón. A ver si. Unos breves apuntes sobre por qué estudiamos las masculinidades heteronormativas o las masculinidades en el conflicto de la heteronormatividad en base a la herencia del posfeminismo. En principio, la única forma de introducir el concepto de masculinidad dentro de los estudios de género es simplemente si atendemos a los conceptos o a los cuestionamientos del género como algo construido que no tiene nada que ver con lo biológico o con el sexo, con orientaciones sexuales o con cualquier otras categorías como la clase social, la etnia, la raza, la nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde el momento en que los estudios de género nos dejan participar e intervenir y cuestionar toda esa red de categorías y dejarnos la posibilidad de entender la identidad no como identificación de grupos, sino como diferencia dentro de los grupos, es cuando podemos avanzar e intervenir en el mundo en la codificación de la masculinidad. En principio, yo parto de la idea de que cualquier identidad participa más de la diferencia que de la identificación con grupos. O sea, un ser humano, un individuo, se maneja o se conforma de una manera totalmente dinámica, inestable y flexible durante toda su vida, interviniendo y encontrándose, dialogando y conversando con una serie de categorías que le ofrece el tejido social y el tejido cultural donde nace y donde se desarrolla, ¿no? De nuevo, igual que Paco Vázquez, empiezo con la foto
elegida para, para identificar a este evento, ¿no? Este congreso. Pero no me dedico a lo que se dedica Paco, que es a la historia de ese actor representando a un intersexual en la época histórica que le tocó vivir. Yo quiero introducir esta foto para que veáis que, bueno, aunque nosotros estemos un poco alejados porque venimos de España, del estado actual de los temas LGTB, de masculinidades, de heteronormatividad, de homosexualidad, del movimiento LGTBI, todo ese tipo de cosas, desde el mundo, que podamos decir global, desde el mundo global, desde el mundo de la cultura globalizada, hay una constante revisión de lo que significa, una exploración sobre las identidades LGTB y sobre las identidades de la masculinidad transformando otra cosa, la masculinidad heterosexual transformada en otra cosa. No sé si habéis visto la película, pero yo la traigo aquí como una película que por lo menos en España se ha tratado de forma mainstream, o sea, comercial, ha llegado a todos los cines, no ha habido ningún problema para verla y se ha convertido en uno de los ejes temáticos del cine actual en el mundo de la representación cinematográfica. En el caso de la película, tiene además una serie de elementos que la elevan a película de culto. O sea, la van a elevar a una película en la que que no se va a quedar en los anales solamente en los anales de la crítica cinematográfica del momento, sino que llegará a estar dentro de los libros de cinematografía porque tiene una cuidada intervención estilística. Con respecto a la pintura, utilizando el mundo de la pintura, la película se convierte en una película como de cine club, no de cine comercial, aunque realmente la producción ha sido comercial. Aquí tenéis otras, por ejemplo, la película Tomboy, que se traduce en español como Marimacho, Tomboy de 2011 y Romeos de 2011. Todas ellas nos pueden servir como ejemplos dentro de las películas, o sea, de lo que es el mundo global de la cinematografía, como exploraciones de todo eso que está cambiando. O sea, de ver el género como algo absolutamente flexible que cambia de una fase a otra o de un día para otro en el desarrollo, en la evolución personal del individuo, según las categorías que vaya utilizando en su vida, ¿no? Para conformarse. Son modelos ya de la vida real que también interrogan, que interrogan el tema del género. No sé si conocéis, Beatriz Preciado es una especie de gurú del movimiento LGTB, ¿no? Desde la publicación de su manifiesto contrasexual, el texto yonki y todo eso, Beatriz Preciado se convierte en una persona que desde ciertas estrategias investigadoras y ciertas estrategias de escritura y de publicación de libros, ella establece en el mundo español, en el ámbito español, una de las primeras líneas para entender el sexo, el género y la orientación sexual de forma totalmente separada, divorciadas, ¿no? Beatriz Preciado hoy día, ya no es Beatriz, es Paul, aunque hasta que lo que yo sé no ha habido ninguna intervención biológica, fisiológica, o sea, no ha habido ninguna hormonación, no ha habido ningún cambio de sexo por operación quirúrgica, sino que es una adopción de los roles y de la sociabilidad o las convenciones culturales, sociales y políticas del cuerpo masculino. Entonces ahora Paul B. Preciado tiene vagina, pero tiene nombre masculino, se la conoce como Paul y
participa en la sociedad como utilizando códigos sociales y culturales del género masculino. En el caso de Conchita Wurst, que supongo que conocéis, ganó el Festival de Eurovisión en 2014, creo. Conchita Wurst es un caso muy importante, muy relevante y muy modélico para lo que estoy hablando. Conchita Wurst nació como Tom, austríaco, pero y se convirtió en Conchita Wurst en, creo que fue unos 2011 o 2010. Pero que cuando a ella la entrevistan le dicen, ¿cuándo naciste? Y ella dice, nací en Colombia en 2010. Le dice, no, no puede ser porque tiene una edad ya, ¿no? Y dice, no, bueno, Tom nació en Austria en, no sé, en 1975 o una cosa así, ¿no? O sea que hay un desdoble, una especie de asunción de la personalidad como en dos tipos de performance, en dos tipos de identidad que tienen una separación correspondiente al género, a lo que llamamos el género cultural. En cuanto a los estudios de masculinidad, lo que llevo aquí es solamente para que veáis el punto de partida, que es que el género es totalmente una cosa flexible, que no está por supuestísimo naturalizada, ni que lo llevemos en la sangre, ni nada por el estilo, sino que va cambiando constantemente. Y entonces ahora llego a lo que serían los puntos de partida de los estudios de masculinidades. Los estudios de masculinidades nacieron en Estados Unidos en los años 80 más o menos, pero lleva una historia enorme porque desde el siglo XIX ya hay antropólogas, por ejemplo, y antropólogos que se van pues no sé, a algunas tribus en la zona de las islas asiáticas para entender cómo se producen los rituales de la masculinidad. Seguramente habéis visto alguna película en la que un niño varón debe pasar por un proceso por el que deja de ser niño, deja la infancia y se convierte en adulto. Y esos rituales normalmente, por lo menos en lo que vemos en las películas, lo que nos llega, pero que realmente coincide con la realidad, son rituales muy dolorosos, son rituales de dolor físico. Hay por ejemplo, recuerdo ahora mismo el hombre llamado caballo, que le perforan los pezones y lo cuelgan, o en algunas tribus africanas que al niño se le deja con una lanza y se lo lleva al bosque a ver si puede asegurar la vida y demostrar que tiene la virilidad suficiente para dejar de ser niño y ser hombre. Quiero decir, todo ese tipo de cuestiones antropológicas llevan desde el siglo XIX estudiándose, pero es en los 80 cuando los estudios de masculinidades se topan con el feminismo de la segunda ola. Y es cuando beben de eso, de todo lo que estaba haciendo el feminismo de la segunda ola con respecto al sexo, el género y tal, y el sociólogo Robert Connell, que ahora se llama Robina Connell, consigue aunar, consigue casar las propuestas del feminismo de los años 70 y principios de los 80 con todos los estudios de los rituales de masculinidad por las que los hombres se sienten hombres, se codifican como hombres. Por eso digo que los estudios de masculinidades siempre son multidisciplinares porque beben de muchas disciplinas, beben de la sociología, de la antropología, de por ejemplo, de los estudios culturales, de los estudios de género, de los estudios LGTB, de todo. Quiero decir, el introducir a los estudios de masculinidades aquí no quiere decir introducir la voz del hombre de nuevo, que es algo que siempre se teme. Es simplemente deconstruir la voz del hombre y ver que dentro del concepto hombre hay, igual que en el concepto mujer, hay miles de codificaciones y miles de prácticas. ¿Cómo se va para atrás? Vale. Muy bien.
Esto es solamente para que veáis tres, como me dedico al cine realmente, pues traigo normalmente fotos de películas. Traigo tres fotos para que entendáis que estas masculinidades en crisis, que es como le llamamos desde los estudios masculinistas, desde la sociología, para que veáis cómo este tipo de masculinidades en crisis se está también explorando a través del cine. O sea, que ya no hay solo superhéroes, héroes de ciencia ficción, héroes del oeste, y etcétera, etcétera, sino que también hay películas en las que se está tratando el conflicto de la masculinidad heteronormativa. No sé si habéis visto el Club de la Lucha. ¿Alguien ha visto el Club de la Lucha de David Fincher con Brad Pitt y Edward Norton? Bueno, pues la imagen de la izquierda es de esa película. La película es perfecta para analizar las masculinidades en crisis. Y ahí está el protagonista, Edward Norton, que no se encuentra muy bien al principio de la película y que se le está desbaratando la vida, porque tiene una vida totalmente basada en un sistema capitalista neoliberal por la que él solo se ha convertido en un sujeto consumista. Y su casa termina bombardeada, dinamitada, y llega a unas terapias que son las terapias de hombres con cáncer de testículos. Y ahí se encuentra con Bob. Bob es una masculinidad también en crisis porque ha sido boxeador, ha sido un hombre atiborrado de pastillas anabolizantes, y en el momento en que ha tenido el cáncer de testículos, con lo representativo y lo simbólico que es un hombre castrado en testículos, ha tenido una reacción en su cuerpo por la que le han crecido pechos masculinos, que es lo que veis ahí. Edward Norton, él es el epítome, o sea, Bob es el epítome de esa masculinidad en crisis, incluso simbolizada en el cuerpo, en las transformaciones del cuerpo. Y Edward Norton se abraza a él en el momento de la desesperación de haber perdido su casa y de no saber muy bien cómo seguir. En el caso de a la derecha arriba, es una película española que se llama Con una pistola en cada mano, de Cesc Gay. Y lo traigo aquí a colación porque Cesc Gay, que no sé si conocéis, es un director catalán que ha tenido un éxito enorme con una película última que se llama Truman. Siempre trata la masculinidad desde ese punto de vista marginal, pero no una masculinidad gay, sino una masculinidad que está en un tránsito para entenderse dentro de la heterosexualidad. Y Cesc Gay es famoso porque en todas sus películas hay historias de hombres con amistad entre hombres y con cariños y afectos entre hombres. Y está llena de abrazos, por eso traía el abrazo de esos dos protagonistas. Y luego en la parte de abajo, no sé si lo reconocéis, es Javier Bardem en una película que se llama Los lunes al sol, en la que la comunión masculina se establece porque todos ellos están en paro. En la reconversión de un astillero en España, pues hay un montón de personas, una serie de hombres trabajadores que pierden el trabajo y entonces se encuentran en el ferry. Y ahí se establece una conversación entre ellos en las que se deja ver que son personas sin ningún tipo de hegemonía, han perdido absolutamente todas las relaciones de poder, no solamente en las fábricas, sino también con sus mujeres, que los desprecian por estar en paro, y incluso entre ellos porque no son normalmente personas dadas a la intimidad. Y toda la película trata sobre la necesidad de los hombres de hablar entre ellos y de compartir emociones, sentimientos y problemas en la vida. Y ese es el sitio que ocupan las nuevas masculinidades. Es todo lo que acabo de decir, o sea, es la descolocación de la identidad masculina patriarcal, o sea, las nuevas masculinidades van contra la ideología, que eso sí es totalmente una ideología del patriarcado. Son hombres que quieren salirse de ese sistema binarista que provoca siempre un conflicto entre lo masculino y lo femenino,
para encontrar no un camino en medio, sino cientos de caminos en medio. En ese sentido, todas estas exploraciones sobre las nuevas masculinidades tienen unas líneas temáticas que son la entrada en la paternidad. No sé exactamente qué el estado, o sea, la situación colombiana no la conozco, pero desde luego en mi país hay una celebración de la paternidad, o sea, hay los hombres que rechazan los sentimientos de paternidad son realmente cada vez menos y todos ellos se lanzan a ser padres, pero a ser padres como antiguamente en el sistema patriarcal eran madres. Se lanzan más o menos al ámbito doméstico y, por supuesto, se lanzan al terreno de las emociones, a los afectos. Y por eso se sigue eso, además, cruzado con todas las categorías identitarias como la clase social, la etnia, el sexo, la sexualidad, la orientación, la nacionalidad, la religión, la adscripción geográfica, etcétera, hace que los hombres estén, que se puedan entender que los hombres puedan estar desmantelando la propia idea binarista del sistema patriarcal. Esto sería lo que para mí, que he leído mucho sobre todo esto, el resumen de lo que sería el modelo de masculinidad hegemónica, o sea, el modelo de la masculinidad tradicional dentro de la ideología patriarcal. Estos serían como los rasgos, ¿no? Rasgos psicológicos. El primero es negar lo femenino. Al negar lo femenino sale la inferioridad del sector de las mujeres y el desprecio a los homosexuales. O sea, va todo junto. Y eso tiene como consecuencia la necesidad de dominación sobre lo femenino y, por lo tanto, sobre lo homosexual. Están en rojo porque es lo que tiene que ver con las mujeres, lo que tiene que ver con el conflicto con lo femenino. Y luego lo que está en azul, las cruces azules son los conflictos entre hombres, entre varones heterosexuales, que son la competición, a la que van añadida el riesgo, la iniciativa, a la que lleva unida la infalibilidad, o sea, como hablábamos Paco y yo ayer, lo de el agobio de ser hombre y tener que llegar a un bar y pedir, ¿no? Y dejar a la mujer sentada. O el de ser infalible, o el de tener que competir, el de tener que asumir riesgos dentro por ejemplo, del mundo de la estructura de pensamiento que tenemos neoliberal, la de asumir los riesgos de la vida para ir cada vez a más, para tener más dinero, para tener más casa, para tener más cosas, para ser mejores, etcétera, etcétera. Y, por supuestísimo, la conciencia del poder, que por fuerza lleva asumida, o sea, lleva identificada la consecuencia de la violencia. Si veis, la violencia es como una especie como de resultado de todo lo demás. Por eso creo que la violencia no puede ser tratada como algo natural, sino es una especie de como el fruto de un árbol que tiene muchas ramas. Porque creo que si se empieza a intervenir sobre todos estos rasgos, se llegará a dar cuenta todo el mundo, bueno, del mundo que quiera, ¿no? Hablo por ejemplo, de doctorandas mías que están haciendo talleres sobre homofobia, masculinidad, conflicto, violencia de género, violencia homofóbica, etcétera. Y ellas empiezan a tratar esto con los varones, más que con las mujeres, porque las mujeres ya están concienciadas. Las mujeres se saben, se reconocen, pero los hombres no, los hombres heterosexuales no. Entonces una doctoranda mía, cuando llega a la clase, los pone tienen que hacerlo solamente con hombres, porque el conflicto es tan gordo que no puede haber mujeres. Cuando llega a la clase le pregunta, ¿y tú cuándo decidiste que eras heterosexual? ¿Qué es lo que dicen los del sistema patriarcal, o sea, la ideología patriarcal para los gays, ¿no? ¿Cuándo te convertiste en gay?
¿no? Pues ella lo hace al revés. Deconstruye el taller, deconstruye las preguntas y establece como una otredad al sujeto heterosexual, para que se explique. Porque como ha tenido siempre el poder hegemónico, no ha tenido que explicarse nunca. Entonces, la intención es llegar a ver que todo eso es una máscara y que por lo tanto se puede interpretar y desmantelarla. Las acciones que creo que son importantes es, sí, para lo femenino sería el empoderamiento, que siempre ha sido así, o sea, siempre hemos pensado que contra la violencia de género a las mujeres hay que empoderarlas, ¿no? Y hay que empoderarlas diciéndole, tú no tienes por qué ser la víctima, tienes posibilidades de desnaturalizar, por ejemplo, las relaciones de pareja para ver que puedes, que tienes poder dentro de esa relación de pareja. Creo que para lo masculino no es el empoderamiento, porque el empoderamiento lo tienen, es la concienciación. Y para la concienciación creo que hay que desnaturalizar el modelo, desenmascararlo y concienciar de las ventajas de un cambio de modelo. Con eso se podría reconstruir las relaciones de pareja. Y creo que todo eso hay que hacerlo no, esto es más o menos, no nos da tiempo, pero bueno, si queréis yo le dejo a Noemí, son una serie de proyectos para la prevención contra la violencia machista que se están haciendo. En España hay muchas políticas de igualdad dentro de los municipios y eso, y una de las que más funcionan son en Jerez y en Sevilla. Esas son las labores. Creo que todo eso se puede hacer en la adolescencia mejor. ¿Por qué? Porque la adolescencia es la fase del individuo, la fase psicológica del individuo, donde se participa de la rebeldía absoluta. O sea, cuando se está conformando la identidad con rebeldía a los cánones de tus padres o de tu entorno, etcétera, etcétera. Y en la adolescencia la gente es mucho más moldeable que en la edad madura o que en la edad primaria, ¿no? Que no se tiene tanta conciencia de la identidad. Tengo yo la sensación de que es muy interesante, yo lo he tratado, eso que se llama BEM Sex Growth Inventory Test, es una prueba, un test en la que hay un inventario de roles de sexo que lo inventó Sandra Ben en los 70, una psicóloga. ¿Por qué es importante? Porque ella en 60 preguntas, 60 calificativos, tipo tendente al liderazgo o una persona en la que se puede confiar, 60 ítems, ella establece de los 60, 30 por las que el resultado sería una persona andrógina, y cree que para los problemas que ella trata dentro de su gabinete, las personas andróginas son más capaces de resolver sus problemas que las personas con una serie de rasgos perfectamente codificados como femeninos o masculinos. De hecho, ella dice que es muy raro que las personas salgan con codificaciones perfectas de lo que es lo masculino y lo femenino, y que hay siempre un entrecruzamiento. Cuanto más entrecruzamiento, más andrógina es la persona, y cuanto más andrógina, más capaz es de resolver problemas y de salir de cualquier situación difícil psicológicamente hablando. Creo que la utilización de ese test dentro de los talleres con adolescentes podría desencadenar algunos resultados buenos, porque en el test nunca eres capaz de decir si una pregunta es para femenino o para masculino. Está hecha de tal manera que no eres capaz. Y si entonces, al no ser capaz de estructurar entre femenino y masculino, las personas pueden ser más fiables con sus respuestas. Luego, creo que una de las formas de coeducar en la adolescencia con respecto a estas nuevas masculinidades es visibilizar, por supuesto, y establecer un diálogo con las identidades transgénero clarísimamente. O sea, en España, en los institutos, por ejemplo, de secundaria, cada vez hay más presencia de niños y niñas transexuales, ¿no? Y el hacer que ellos sean, que haya una participación en conversación dentro de esos talleres, creo que podría
lo sé perfectamente, yo soy muy optimista, podría ayudar al entendimiento de todas esas masculinidades como dentro de categorías y ya está, categorías sin jerarquización. Y luego un aprendizaje positivo, o sea, evitar la culpabilidad. O sea, un adolescente me puede decir, es que tú eres culpable de ser el macho de la... Creo que hay que evitar ese punto de partida en adolescentes que son rebeldes y que pueden asumir precisamente el otro rol por rebeldía. O sea, se podría. Los métodos son estos, y ya con esto termino. Exposición, los métodos para poder ir coeducando en las nuevas masculinidades, porque desde luego en los currículos de secundaria, en los currículos de primaria y por supuestísimo en los currículos educativos por ejemplo, de los colegios privados, y eso no va a ser fácil, no va a ser, creo que, nada fácil. Creo que la idea es con todo lo que se pueda asumir aparte de los currículos, que son talleres en instituciones educativas, jornadas de contacto y convocatoria de proyectos. Yo ya os digo que trabajo con doctorandas que están constantemente haciendo talleres a través de la Diputación Provincial, de los gobiernos municipales, etcétera, y se ofrecen a los institutos para jornadas por la tarde, por ejemplo, para hacer talleres, ¿no? Pedagogía sobre manejo de la sobreinformación de Internet. Yo creo que eso es muy importante. Es importante hacer didactismo, o sea, hacer que la gente aprenda a cribar la información que pueda haber por Internet, igual que para la participación en redes virtuales. Y luego, claro, yo como me dedico a esto, creo que es importante hacer una didáctica sobre la interpretación de los mensajes audiovisuales, por ejemplo, de los chistes de WhatsApp, de los vídeos que hay en Facebook, de los anuncios de televisión, de las películas, de las series de televisión, etcétera. Y la creación de materiales para uso de los monitores, profesores y guías. La idea es esta: salir del binarismo. Salir del binarismo y entender que cada persona tiene 1000 formas de desarrollarse. Y eso es todo. Muchísimas gracias.